Hola a todos, nuevamente estoy aquí acompañándolos en este hermoso estudio del libro de Jeremías. Hoy estamos con el capítulo 23. Como se pudieron dar cuenta, es un capítulo súper largo, pero tiene unos textos bastante hermosos y también unos textos bastante confrontantes. Espero que hayan podido realizar la lectura. Allí hay temas que de pronto no pudimos profundizar aquí en el video, y aquí en el video pues también tocaremos algunos temas que no están en la lectura, entonces es importante que lo complemente. Bueno, entonces yo dividí el capítulo en tres partes. La primera es la parte en la que se nos habla de los pastores. Encontramos una exhortación a los pastores del pueblo. Este término se utiliza para hablar de los líderes del pueblo, ¿no? Sobre todo de los reyes, que tenían como misión, que habían sido separados para guiar al pueblo conforme a la palabra del Señor, para mostrarles el camino que tenían que seguir para exaltar el nombre de Dios y como se había enseñado en la ley. Sin embargo, estos reyes, como hemos visto anteriormente, tomaron caminos equivocados, buscaron sus propios beneficios, oprimieron al pueblo, cometieron muchas injusticias y bueno, hicieron cosas que no tenían que hacer, totalmente en contra del Señor, por lo cual van a ser castigados. Entonces vemos que allí se utiliza la expresión ay de los pastores. Esta expresión siempre habla de un castigo divino que ellos van a recibir por haber actuado de esa manera, por haber ido en contra del Señor, por haber hecho perder a su pueblo, por haber sido injustos con estas personas. Y también es algo muy bonito que tengamos en cuenta que allí se habla del pueblo. El Señor se refiere al pueblo como a sus ovejas, ¿cierto? Que hicieron perder a sus ovejas. Esto denota una relación muy importante entre el Señor y el pueblo, cómo Él las ama, cómo Él ama a este pueblo, cómo le duele que este pueblo se esté perdiendo a causa del mal comportamiento de los reyes. Luego hablamos de otro tema muy importante, muy hermoso, que es el remanente. La palabra remanente eh, hace referencia en el hebreo a una parte que sobrevive después de un proceso de eliminación. Entonces, pues como lo vimos, el pueblo iba a ser, por decirlo de alguna manera, purgado, limpiado, iban a ser todos exiliados, iban a ser quitados de su tierra, y en muchos capítulos anteriores parecía que ya no había esperanza para ellos. Sin embargo, aquí nuevamente aparece una esperanza maravillosa que el Señor nos muestra, y es ese remanente, ese pequeño grupo que quedaría y que Dios iba a levantar después de haber pasado por todo este castigo terrible al pueblo. Entonces el Señor va a levantar él mismo un pequeño grupo que va a acercarse al Señor, que va a cumplir la ley, que va a amar al Señor, y a partir de este pequeño grupo va a levantar nuevamente al pueblo de Israel. Entonces, a pesar de la maldad, de la falta de arrepentimiento y de todas las cosas terribles que ya hemos visto, el Señor aún todavía tiene ese amor por su pueblo, no quiere abandonarlo, no quiere dejar que desaparezca, y él mismo forma y levanta ese hermoso remanente. También la palabra remanente hace referencia a una imagen. Recuerden que siempre les digo que el idioma semita toma muchas imágenes para explicar lo que quiere transmitir, el mensaje que quiere transmitir. Entonces, es la imagen que se nos muestra con esta palabra remanente, es la de un pastor que lucha por salvar a sus ovejas. Usualmente los pastores no eran los dueños, los pastores de ovejas, literalmente hablando, no eran los dueños de estos animales, sino que era un trabajo que ellos hacían. Ellos iban, cuidaban las ovejas, los rebaños, los llevaban a pastar, les daban agua, bueno, todo eso que ellos hacían. Y pues ellos debían responder por estas ovejas al dueño. Durante, digamos que el camino en que ellos debían recorrer para poder darle el alimento a estas ovejitas, se podían encontrar con depredadores por el camino. Y esos depredadores pues obviamente atacaban a las ovejas. El pastor debía luchar, mejor dicho, como fuera con ese depredador para que no matara a las ovejas. Y si él agarraba una oveja, como sea, se la tenía que quitar de la boca. Y ¿esto por qué? Porque si el pastor no llevaba una muestra de que había luchado
mejor dicho, fervientemente por salvar a esa oveja. Si no le llevaba esa muestra al dueño de las ovejas, entonces él debía pagar esta oveja. Por eso entonces él luchaba, y así fuera, mejor dicho, una orejita que salvara y la llevaba de muestra para que el dueño se diera cuenta que en realidad él se había esforzado por salvarla. Esta es como la imagen de lo que es el remanente, ese pedacito. Y es muy, muy hermosa porque entonces con este pequeño grupo que Dios levanta, este pequeño remanente que Dios mantiene, nos demuestra a lo largo de la historia que Él ha luchado fervientemente por salvar a la humanidad, que Él ha usado todos los recursos, que Él nos ha hablado de diversas maneras, que se ha enfrentado a lo que se ha tenido que enfrentar y se ha esforzado para que nosotros le escuchemos y nos volvamos a Él. Ese pequeño remanente que permanece a lo largo de la historia es lo que nos demuestra que Dios sí nos ama, que Dios sí nos quiere salvar. Y este grupo entonces es un grupo que se esfuerza por agradar al Señor, es un grupo que ama al Señor, es un grupo es un grupo que mantiene la palabra de Dios como es, sin mentiras, sin engaño. Y de verdad que es un gran privilegio pertenecer a ese grupo, por eso oremos y pidámosle al Señor que nos permita ser parte del remanente en medio de esta situación de un mundo que muchas personas dicen que no creen en Dios, pero lo más triste es muchos que dicen que sí, pero no viven como si Él fuera real. Entonces, oremos al Señor que nos permita ser parte de este remanente que ama su palabra, que se entrega a su palabra, que se entrega a Él totalmente, y que el Señor nos levante como ese testimonio de todo lo que ha hecho, de todo su amor para salvar a este pueblo tan infiel y tan ingrato. Y por último, no, eran 4 partes. Entonces vimos los pastores, el remanente, y luego nos encontramos otra cosa impresionantemente maravillosa, que es una promesa mesiánica que se hace. Ya el Señor ha dicho que Judá y Israel como nación ya no van más, que ya no van a haber reyes, que ya no, mejor dicho, murió como nación. Pero aquí se nos habla que Él va a levantar un renuevo justo del linaje de David. Él ya hizo una promesa y Dios cumple sus promesas. Él no las olvida, no las deja a un lado. Independientemente de lo que pase, Él es fiel a Él mismo y a sus promesas. Entonces Él ya prometió, a David le prometió que iba a levantar, que de su linaje iba a levantar un rey, que su trono iba a permanecer para siempre. Aquí Jeremías nos recuerda esa promesa hermosa. Nos dice que va a levantar un renuevo justo del linaje de David. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? Si ya dijo que no hay más reyes. Pues este rey, este renuevo que Él va a levantar, nos está haciendo referencia a ese Mesías que en ese momento el pueblo esperaba que se levantara un rey que los liberara de tanta opresión, de tanta persecución por parte de los imperios, de tanta injusticia por parte de los mismos reyes del pueblo. Entonces ellos estaban esperando ese Mesías. Y ahora nosotros sabemos que ese Mesías ya vino, que ese Mesías es Cristo, que ese Mesías es ese Rey justo que trae a nosotros justicia, que trae a nosotros misericordia, que trae a nosotros amor. Tal vez de pronto ellos estaban esperando un Mesías físico, perdón, un Mesías político que los liberara de lo que les acabo de decir, pero el Señor nos dio algo mucho más grande que eso, nos dio a su propio Hijo, que nos toma, nos justifica, nos santifica, nos permite presentarnos delante de Dios Todopoderoso, un Dios que nos ofrece más que una salvación terrenal, una salvación eterna, una vida a su lado. Y el nombre, dice allí en el texto bíblico, el nombre es Yahvé, justicia nuestra. Entonces en Él tenemos justicia. En Cristo tenemos justicia porque Él no solamente fue justo en sí mismo, sino que por medio de su vida perfecta, de su obediencia, de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección, ganó para nosotros la justificación. Nosotros que no merecemos nada, hemos recibido de Cristo la justificación, la reconciliación con Dios y el perdón de nuestros pecados. Y esto pues supera cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos querer o necesitar.
Esto debe ser suficiente para nosotros. Esta debe ser nuestra esperanza, nuestra certeza. Esto debe ser lo que nos motive, lo que nos ayude a levantarnos cada día, a esforzarnos por agradar más al Señor, en agradecimiento por esto que Él ha hecho por nosotros. Y finalmente, encontramos después del versículo 9, encontramos entonces un largo texto que habla de los falsos profetas. Se toma el profeta Jeremías un largo espacio para hablar específicamente de este tema. Cuando nosotros leemos, o por lo menos yo, no sé si a ustedes les pasó, que cuando leímos este texto, para mí fue impresionante, porque leer este texto era como describir, como si me estuvieran describiendo muchas cosas que vivimos hoy en día, personas que uno ve por ahí en televisión, en internet, en diferentes iglesias. ¿Por qué? Nos habla de unos personajes que se hacían llamar profetas. Ya hemos visto que los profetas eran muy importantes para el pueblo, eran supremamente importantes para el pueblo, porque se supone que los profetas eran personas escogidas por Dios para llevar su mensaje. Entonces eran personas que tenían una fuerte intimidad con Dios, personas rectas, personas que conocían la ley, personas que amaban al Señor. Y por ello Dios les transmitía directamente su mensaje para que ellos le transmitieran el mensaje al pueblo. Esto se supone que era la labor de los profetas. Sin embargo, en esta época encontramos que los profetas se habían pervertido totalmente, se habían desviado totalmente de su labor que era llevar el mensaje de Dios al pueblo para que el pueblo andara como el Señor quería que andaran. Entonces ellos caminaron hacia un camino de perdición y lo peor es que se llevaron al pueblo con ellos. Y esto le ofende terriblemente al Señor. El hecho de que se ocupe un espacio tan amplio para hablar de este tema es porque es muy importante, y le ofende terriblemente al Señor. Entonces ahí en el versículo 13 y 14, por ejemplo, encontramos una comparación entre los profetas de Samaria y los profetas de Judá. Los profetas de Samaria, que eran los del reino del norte, digamos que dice la palabra, cometieron un desatino. Ellos profetizaron en nombre de Baal. Profetizaron en nombre de Baal y llevaron a la gente a perderse, a confundirse. Y eso estuvo muy mal. Pero los profetas de Jerusalén hicieron algo mucho peor, mucho peor. Ellos profetizaron el nombre del Señor, profetizaron el nombre de Yahvé. Se atrevieron a abrir su boca y a decir, Yahvé, el Señor dice, y decían todas sus mentiras. Entonces, esto era terrible, terrible, porque estaban usando en vano y digamos que justificando sus mentiras con el nombre del Señor. Además fueron adúlteros, mentirosos, y usaban esa jerarquía y poder y autoridad que tenían para oprimir a los menos favorecidos, para, ¿cómo decirlo? Para se me fue la palabra, para estar del lado de los poderosos y apoyar todas sus decisiones horribles que oprimían al pueblo. Entonces, en vez de llevar, en vez de llevar al pueblo a un arrepentimiento, a hablarles el mensaje verdadero de Dios, ellos aprovecharon ese poder que tenían para hablar todas las mentiras que quisieron, para estar del lado de los poderosos, para recibir beneficios de ellos y oprimir al pueblo, a sus mismos hermanos, cometer injusticias muy graves con ellos. Y esto era tan horrible, tan desagradable para el Señor, que los compara con Sodoma y Gomorra. Ellos superaron la maldad que se había visto en Israel, como también lo hemos visto en otros capítulos. Y también dice que de ellos nació la hipocresía. ¿Cuál hipocresía? Pues la hipocresía de decir que amamos al Señor, que servimos al Señor, que Dios es nuestro Señor, pero en realidad nuestra vida es totalmente incoherente con eso. Nuestra vida va totalmente en contra de lo que implica amar y seguir al Señor. Entonces ellos contribuyeron a que esto se diera en el pueblo, mintiendo. Entonces en el versículo 16 encontramos una frase que el Señor, un llamado que el Señor hace al pueblo. Les dice,
No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos están mintiendo, ellos están engañando. El Señor no quiere que su pueblo se pierda, no quiere. El Señor utiliza al profeta Jeremías, un verdadero profeta, para que lleve esta palabra y les diga: no quiero que se pierdan, dejen de escuchar a esos profetas que son unos mentirosos. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo entonces esos profetas para ofender tanto al Señor? Primero, entonces, en los versículos 16 y 17 encontramos que primero dice: alimentaron al pueblo con vanas esperanzas. Ellos le decían al pueblo: viene paz, viene prosperidad, viene crecimiento, vienen todas las cosas buenas porque Dios está con nosotros, porque Yahvé está con nosotros. Y el pueblo pues feliz con esas vanas esperanzas. Y el profeta Jeremías entonces les dice: eso es mentira, ustedes están caminando directico a su destrucción, ustedes están yendo a un castigo de Dios por no haber escuchado todo lo que les ha dicho. Por favor, devuélvanse, miren al Señor, retomen el camino correcto. Pues, ¿qué mensaje prefirió el pueblo? Pues el mensaje de esperanzas buenas, el mensaje de los profetas que decían: vienen cosas buenas, te mereces lo mejor. Esto en realidad lo escuchamos mucho hoy en día. Escuchamos mucho hoy en día también. Hagamos un paralelo un poco acerca de lo que el Señor habla de esos profetas y de lo que nosotros vemos hoy en día en gente que se hace llamar apóstoles, profetas, y bueno, hasta querubín. Vi el otro día un video de un señor que decía que era un querubín. Entonces le ofrecían al pueblo vanas esperanzas. Hoy en día también vemos esto. Vemos como estos personajes dicen que tú mereces lo mejor, la mejor vida ahora, el propósito para tu vida es crecer, ser grande, hablarás a multitudes y wow. Ese mensaje llama mucho la atención: vanas esperanza, habrá sanidad, habrá prosperidad, tendrás todo lo que tú sueñas, todo lo que tú deseas. ¿Por qué? Porque Yahvé está contigo. Esos profetas del tiempo de Jeremías decían: si, mientras tú vengas al templo, cumplas con los ritos, des los sacrificios que tienes que dar, traigas los diezmos que tienes que traer, Dios va a estar contigo y te va a ir súper bien. ¿Qué diferencia hay entre estos personajes de hoy? Es increíble como es totalmente actual esta palabra que nos muestra esta verdad acerca de esos falsos profetas. Entonces, hoy estos personajes falsos, mentirosos, le dicen a la gente: mientras usted traiga el diezmo, dé lo mejor de usted, las primicias, no sé qué vainas. Entonces la gente lleva su dinero allí y entrega su dinero hasta la gente que no tiene. Dé lo mejor de usted, que se tiene que volver a pie a su casa, entonces Dios le va a bendecir y le va a devolver al 100 por 1 y no sé qué mentiras. Y la gente cree esto y entrega su dinero. Hay gente que vende casas, hay gente que se mete en créditos. Es terrible lo que hacen estos falsos profetas, estos falsos maestros, llevando al pueblo a la perdición. ¿Y por qué los llevan sobre todo a la perdición? Porque el Dios que ellos supuestamente adoran no es Yahvé, no es Jehová, no es el Dios de la Biblia, es el Dios yo, es el Dios ego. Entonces, yo quiero satisfacer mis deseos, mis necesidades, mis sueños. Yo quiero lograr mi carrera, yo quiero tener una casa, yo quiero tener un carro, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero ser feliz en este mundo y Dios me tiene aquí para ser feliz, es lo que ellos enseñan. Entonces el Dios ya no es Yahvé, el Dios ya no es ese Dios todopoderoso al que nosotros tenemos que adorar y al que nos tenemos que rendir, ya no es ese que ellos enseñan. Entonces, ahora el Dios soy yo, y Yahvé, o el Señor Jehová, Él tiene que cumplir lo que yo quiero, lo que yo le exijo. Él tiene que cumplir eso para mí. En tanto yo vaya a la iglesia y dé mi diezmo y lo que los profetas, pastores, apóstoles falsos me pidan, el Señor tiene que cumplir mis exigencias. Y entonces enseñan a orar de una manera totalmente antibíblica. Yo decreto, yo declaro, yo profetizo, yo, no sé, yo arrebato, yo reclamo. ¿En serio? ¿En serio es una oración tan antibíblica, tan antibíblica? O sea, nosotros, unos miniaturas que no merecemos ni que el Señor nos mire, reclamando, declarando y exigiéndole a Dios algo que nosotros ni siquiera merecemos.
que es absurdo, es muy absurdo. Sin embargo, hay multitudes, multitudes creyendo que esto es así. Esos falsos profetas están llevando al pueblo a la perdición absoluta. Y el Señor llama, eso no es verdad. Y ha levantado muchas personas diciendo, esto es falso, no lo hagan así, pero mucha gente no quiere creer no quiere escuchar la verdad, porque pues es más difícil. Es más fácil si yo decreto, declaro no sé cuántas y sé más, y yo obtengo lo que yo quiero para satisfacer mi necesidad. Es más fácil eso a que alguien venga y me diga, no, usted es un pecador, usted no merece nada, usted lo que tiene que hacer es postrarse ante el Señor, pedir perdón y vivir para su gloria y para su honra, morir a usted mismo. Y nadie quiere morir a sí mismo. Entonces tenemos esta comparación tan actual del texto bíblico con lo que vivimos el día de hoy. También dice que ellos hablaron visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Entonces ellos predicaron lo que la gente quería escuchar, sobre todo los poderosos, y les dijeron, le estás haciendo bien, muy bien, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar. Ellos estaban matando, estaban siendo injustos, estaban yendo totalmente en contra de la ley de Dios, y los profetas le decían, está súper bien, está súper bien. Y tras del hecho, decían, aquí es muy impresionante también, como dice, tienen sueños y visiones y vienen y le dicen al pueblo, es que yo soñé y el Señor me permitió ver en un sueño y el Señor me dio una visión. Cuando el Señor dice, ¿cuándo? Ustedes ni siquiera se han acercado a mí, ni siquiera han venido a la intimidad para escuchar mi verdadera palabra. Sin embargo, andan por ahí diciendo, soñé. Eso también es muy actual y también lo vemos hoy. Y vemos a estos personajes diciendo, yo tuve un sueño y el Señor me reveló en una visión y la gente aplaude, ellos están diciendo mentiras, están hablando lo que la gente quiere escuchar, están hablando lo que les conviene para obtener sus beneficios propios. Miren, yo veía un video que un señor decía, es que no recuerdo el nombre, ni quiero decir nombres, pero el tipo decía, el Señor me dijo que yo, que el dinero de los impíos será para los creyentes. Y entonces, si los impíos tienen un jet, un avión privado, entonces yo también. Y la gente le dio su dinero para que él se comprara un jet. ¡Oh, Dios mío! Para mí esto es realmente inverosímil, o sea, es increíble como la ignorancia bíblica, es que ni siquiera es difícil. O sea, este texto yo creo que usted lo leyó y lo entendió esta parte. De verdad, y espero que mientras usted lo leía se le venía a la mente esta clase de personas mentirosas. Ni siquiera necesitamos estudiar 50 años para entender esta verdad. El Señor es muy claro y dice sus mentiras, son falsos profetas. Mire, los están diciendo cosas que yo no dije. Están hablando de sus propias visiones, sus propios sueños, cosas que no son verdad. Y es increíble cómo la gente les cree. Por ejemplo, el otro día vi un video de un pastor que se metió a una tina ahí en la iglesia y le daba a la gente a tomar esa agua con la que él se bañó. O sea, Dios mío, es increíble. Les escupen. La gente se tira al piso para que ellos no toquen el suelo. O sea, es increíble toda la mentira tan brutal con la que engañan al pueblo y la gente no abre sus ojos, no los abre. Y cuando uno intenta hablarles, cuando uno les dice esto es falso, no sé qué, se van, se espantan. No, es que usted no tiene fe, eso tanto estudio lo ha enceguecido y no le deja ver. Es increíble. Es increíble cómo el pueblo ha sido engañado desde siempre, desde estas épocas de Jeremías, y aún sigue habiendo lo mismo. Y la gente sigue cayendo en lo mismo. Es increíble. Eso es ignorancia bíblica, por eso de verdad los felicito y los animo a que sigan estudiando la palabra para que ustedes no sean engañados, para que ustedes conozcan la verdad y vivan conforme a la palabra del Señor. Bueno, y la tercera dice, entonces le dijeron a los pecadores que vivían lejos del Señor, tendrán paz, no vendrá mal sobre ustedes. Entonces el texto bíblico dice, a los que me irritan, a los que le fallan al Señor con todas sus porquerías que hacían, el profeta le está diciendo, no, ustedes lo están haciendo muy bien. ¿Llevaron el diezmo al templo y hicieron los sacrificios? Sí. No, entonces Dios los va a bendecir y les va a dar y les va a entregar, mejor dicho. Entonces el Señor dice, ustedes en vez de llevar al pueblo a arrepentirse, les están diciendo, sigan así, sigan así. O sea, ellos
promovían el pecado en el pueblo, promovían la injusticia, les hacían sentir a la gente que estaba bien. Todo esto y no les hablaron del castigo. Pero entonces en el versículo 22 se pregunta, ustedes hablan en mi nombre y nadie ha venido aquí a mi intimidad, nadie ha estado en lo secreto con el Señor, ninguno de ustedes ha estado aquí, porque si ustedes hubieran estado en lo secreto con el Señor, no estarían hablando tanta basura. Estarían hablando arrepentimiento, castigo, volverse al Señor, estarían hablando lo que de verdad el Señor quiere que hablen y los llevarían a las personas a dejar su mal camino. Y por no haber hecho lo que tenían que hacer, iban a recibir todo el furor del Señor, toda la tempestad del Señor va a caer sobre ellos. Y en el versículo 21 nuevamente el Señor otra vez enfatiza, dice que Él no envió a sus profetas, Él no envió a esa gente, Él no les habló a esas personas y sin embargo ellos siguen diciendo palabra del Señor. Sin embargo ellos siguen diciendo soñé, soñé, y llevan a la gente a que se pierda en su mente quién es verdaderamente Dios. O sea, no le hablan de un Dios justo, misericordioso y amoroso, pero un Dios justo que puede castigar y disciplinar si no se obedece, sino que les hablan de un Dios que va a bendecir, que les va a dar, que los va a prosperar, mejor dicho, todo lo que ellos quieran. Y dice algo que me parece muy curioso en el versículo 28, si tienen sueños, pues digan, pues cuenten sus sueños, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? O sea, ¿qué tiene que ver eso con el Señor? ¿Qué tiene que ver eso con el Señor? No tiene nada que ver con Dios y aún así ellos lo siguen hablando. Entonces hace referencia a que tiene que ver la paja con el trigo. Y entonces es como una especie de comparación entre lo que es un verdadero profeta y un profeta falso. Uno habla palabras sin valor de perdición y el otro habla palabra de vida, de arrepentimiento. En el versículo 30-31 dice, hurtan mis palabras y endulzan sus lenguas diciendo, él ha dicho. Esto es increíble cómo ellos son capaces de hacer algo así. En el versículo 36 hay una acusación muy fuerte que dice, pervirtieron las palabras del Dios viviente. Entonces nombra a ellos pervirtieron la palabra del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, Dios nuestro. O sea, no es cualquier cosa lo que están haciendo. Están hablando en nombre de Dios, en nombre del Dios Todopoderoso, están hablando en nombre de Dios y están mintiendo en nombre de Dios, están mintiendo en nombre del Dios viviente, tienen la descarada, no sé cómo decirlo, de mentir en nombre del Dios viviente, o sea, ellos ni siquiera respetaban al Señor, ¿será que sí creían en Él? Porque tener la osadía de mentir en nombre del Dios viviente es increíble. Y fingían tener una relación con Dios y fingían ser hombres de Dios, pero estaban súper lejos de Él. No lo conocían ni lo amaban. Bueno, entonces estamos viendo esta comparación de lo que eran los falsos profetas y los falsos maestros. En la época de Jeremías y lo que podemos ver hoy. Hay muchas cosas que le han hecho mucho daño a la iglesia cristiana, hablando ya de temas más actuales. Y ay, llegó mi bebé. Hola. Hablando un poco de temas más actuales y yo quisiera puntualizar en uno y es la teología de la prosperidad. Es la teología de la prosperidad que ha hecho muchísimo daño a la iglesia y al cristianismo. ¿Qué es? Es esta creencia religiosa, rama del cristianismo que habla de que todos los cristianos, todos los creyentes son merecedores de bendición financiera y bienestar físico. Todos ellos son merecedores de estas cosas pues buenas y que esta es la voluntad de Dios. Entonces ellos se basan en la fe es lo que se necesita para conseguir lo que queremos y el discurso positivo, esa palabra positiva, hace todo el tiempo yo merezco, yo declaro, yo no sé qué. Y sobre todo lo que más se ve son esas donaciones, ofrendas, diezmos, como le quieran llamar, a las que
se le atribuye el poder de dar la bendición. Entonces se enfatiza en la importancia de un poder personal y ellos enseñan que en la salvación, la expiación, la reconciliación con Dios incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza, lo cual son considerados para ellos como maldiciones. Entonces le enseñan a la gente que Dios es el que les va a dar todo lo que ellos quieran y quieran, necesiten pues. Entonces si usted quiere una casa, písela, declárelo, arrebátele al diablo lo que le ha quitado. Bueno, es un poco difícil con mi bebé aquí, pero bueno, pónganme atención a mí. Entonces enseñan que el centro de todo es usted, que sus deseos son lo más importante. Y entonces, en medio de una multitud, empiezan a tener sueños y visiones diciendo, el Señor me muestra que hay una persona enferma y va a ser sanada. El Señor me muestra que hay personas endeudadas y eso les va a hacer, el Señor les va a pagar sus deudas. Y entonces todo el énfasis está en lo terrenal, en tener una vida terrenal bendecida y próspera, sin enfermedad, sin pobreza. Estaba viendo un video por ahí que alguien publicó de un personaje muy famoso en este país, enseñando que tenían que atar la maldición de la pobreza. Es terrible, es totalmente antibíblico esta enseñanza. Usen la sangre de Cristo como amuleto de protección de todo lo que menos es. Y es muy doloroso ver cómo multitudes de personas, no solo en el país, sino en muchas partes del mundo, están perdiéndose bajo esta falsa enseñanza y están adorando al Dios yo, al Dios ego, y están utilizando a Dios, a Yahvé, al Todopoderoso, al Dios viviente, como su proveedor, como su bombero, como su no sé qué, todo menos lo que él realmente es, que es el Salvador. ¿Cómo saber cuándo hay un falso profeta y cómo saber cuándo es un profeta verdadero? Fácil, la palabra nos enseña. Lo vemos aquí, lo tenemos muy claro. El verdadero profeta que habla en nombre del Señor enseña la Biblia verdadera, enseña arrepentimiento, enseña perdón de pecados, enseña salvación, enseña vida eterna, enseña amor al prójimo, enseña santidad. Eso es lo que enseña un verdadero maestro. Y lo que enseña un falso maestro es toda esta basura, toda esta porquería, toda esta cosa asquerosa que es esta teología de la prosperidad. Abramos nuestros ojos. Miren, yo creo que todos, o por lo menos yo, estuve sumergida en eso. A mí me enseñaron esas cosas y por un momento pensé que era verdad. Pero el Señor abrió mis ojos a través de su palabra, a través de su intimidad con Él. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Pero todavía hay mucha gente que está perdida en esto. Todavía hay mucha gente que está mal. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hablar la verdad a las personas. Muchos no van a querer escuchar, me ha pasado un montón. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ser ese remanente que hable la palabra, que enseñe la verdad, que no se deje engañar tan fácilmente por estos falsos maestros, por estos falsos profetas, por estas personas que tienen la osadía de decir en púlpitos llenos de gente, esto dice el Señor, y luego sueltan una barra basada en un poco de mentiras y falsedades, y la gente aplaude y dice amén, y están yendo directo al infierno. Esto tiene que movernos, esto tiene que dolernos como le dolió a Jeremías. Como vemos en el principio de este capítulo, dice que Jeremías estaba turbado, que él no podía creer lo que el Señor le estaba diciendo acerca de esos profetas que parecían tan piadosos, hombres de Dios, y el Señor le dice, son falsos, mentirosos, que están usando mi nombre falsamente. Y le ofende al Señor eso, porque están hablando mentiras en nombre de Dios, y están engañando a la gente en nombre de Dios. Y a ellos les va a ir mal si no se arrepienten. Pero ese pueblo que está creyendo sus mentiras también les va a ir mal si no abren sus ojos, si no se acercan a la palabra. Es que dense cuenta, no es difícil,
ver la verdad no es difícil, pero la gente no quiere orar, la gente no quiere leer, la gente no quiere sacar tiempo para estudiar. No, la gente no quiere eso, la gente quiere todo fácil. Entonces, abramos nuestros ojos a esto. Abramos nuestros ojos a esto. Busquemos la verdad en su palabra, amemos su palabra, perdámonos en su palabra, que la oración sea para nosotros primordial, que sea importantísimo. La oración, por favor. Tenemos tiempo para todo en la vida. Tenemos tiempo para trabajar, para entretenernos, tenemos tiempo para todo. Pero cuando llega el tiempo de la oración y la palabra, estamos cansados, estamos agotados, son 10 minutos, es a las malas. Pero si nosotros no perseveramos en la oración, en la palabra, en el amor a Dios, en la intimidad con Dios, muy fácilmente vamos a ser engañados. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por hacer parte de este estudio, gracias por seguir adelante y ánimo, ánimo porque estamos en medio de tiempos difíciles como lo han sido siempre, como lo vemos con Jeremías, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama tanto, tanto, que va a levantar ese remanente que lleve su verdad y lo está levantando y lo ha levantado siempre. Y nos ha dado lo mejor de todo, que es Cristo. Ese Mesías prometido nos lo ha dado, nos lo ha entregado. No merecíamos nada y lo tenemos a Él, que es todo, Él es todo. No necesitamos nada más que a Cristo y una vida eterna a su lado. Gracias.